Bueno, una vez más, bienvenidos a todos los que nos acompañan, todos los hermanos, por supuesto, de la iglesia que nos acompañan domingo a domingo, y también, bueno, todas las personas que nos siguen ahora a través del canal, la gente que nos escucha por las emisoras de radio. A todos ustedes les mandamos un cordial saludo en estas horas que nos tienen a todos un poquito consternados porque estamos atravesando por una situación que a lo menos en nuestra generación casi no tiene precedente. Digo casi porque tuvimos el problema del SARS y algunas otras epidemias menores, pero esta realmente ha sacudido al mundo y es nuestra oración que el Señor se manifieste y le ponga fin a todo esto. Así que, de todas maneras, a todos ustedes, bienvenidos. Vamos a trabajar con el capítulo 3 de Jonás. Y en lugar de presentar un mensaje que tiene que ver con la resurrección de Cristo, es decir, un pasaje bíblico que hable de la resurrección, vamos a ver que la situación con Nínive, la salvación que vino a Nínive, puede ilustrar la resurrección de un pueblo que estaba muerto en delitos y pecados, y cómo prácticamente resucitaron a la vida por causa de la predicación de la palabra. Así que en lugar de entonces buscar un pasaje que hable de la resurrección de Cristo, vamos a ver qué podemos sacar de esto y cómo lo aplicamos. Vamos a leer el verso 1 todo el capítulo 3 y después tenemos una oración. Les recomiendo que tengan una Biblia en mano para seguir todo esto y podamos ver la aislación que hay con todo lo que hemos visto hasta ahora. El verso 1 comienza diciendo vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Padre, muchas gracias por tu palabra, y ahora te imploramos que por favor nos ayudes a entenderla, y luego que pueda ser a través de tu Espíritu Santo aplicada a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta
exposición lo estoy tomando de la primera frase del verso 10 que dice, vio Dios lo que hicieron. Y tal vez puedo empezar con una preguntita. ¿Vio Dios lo que hicieron? El título sería, Dios ve lo que hacemos. ¿Qué está haciendo usted en este momento? Quiero que nos detengamos un poquito a pensar, si Dios ve lo que hacemos, ¿qué es lo que estamos haciendo en estas horas? Algunos pueden decir, bueno, pero estamos escuchando la predicación. No me refiero a eso, me refiero a cómo estamos viviendo, de qué manera nos estamos conduciendo. Cuando Dios ve el transitar de los cristianos de hoy en medio de esta sociedad, y podemos decir en medio de esta crisis, si se quiere, ¿qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que encuentra en nosotros? ¿Sabe usted que Dios lo está viendo en estas horas? Que Dios está observando la forma en que pensamos, la forma en que hablamos, cómo nos comportamos o nos conducimos en medio de la sociedad y con las otras personas. Otra vez, aquí notamos que esa pregunta es relevante y tendríamos que detenernos a pensar y tratar de responder nosotros. Dios ve lo que estamos haciendo. Resulta que después de la experiencia de Jonás de estar en el interior de aquel gran pez, nos dice el texto que, estas son palabras fuertes, ¿no? Pero dice que fue vomitado en la orilla del mar, probablemente en la costa oriental del mar Mediterráneo. Digo esto porque, según el texto, nos dice que este hombre había planeado desde Tarsis, dice allí en el versículo 3, ¿no? Que se levantó para huir de la presencia de Jehová de Tarsis y descendió a Jope. Así que Tarsis es España hoy día. Por lo tanto, entonces nos está hablando del mar Mediterráneo. Este hombre entonces fue vomitado, probablemente en las costas del mar Mediterráneo, la costa oriental. Y yo pensaba, digo, pero a ver, este hombre podría haber llegado a la costa si es que venía en barco, podría haber venido por tierra. Pero si tomamos el caso de lo que nos dicen los primeros versículos, bien podría haber llegado en barco y descender con toda su dignidad intacta. Y sin embargo, lo que nos dice la Escritura es que ahora llega a la fuerza vomitado por un pez en la costa. ¿Qué tal, En lugar de llegar con dignidad, llega humillado y vomitado por una bestia. No es muy grato el asunto, ¿no? Parece mentira, pero el hombre que desobedece a Dios y quiere hacer sus propios planes, quiere hacer las suyas, en realidad se rebaja. La persona se expone a grandes indignidades. Dios a veces nos escoge no para que seamos vomitados por las bestias o por la sociedad impenitente, sino que Dios nos ha creado y nos ha llamado para ser parlantes, para ser mensajeros de Dios a la sociedad en la que estamos insertados. Lamentablemente a veces nosotros escogemos el camino de la desobediencia, la mediocridad de nuestra actitud obstinada, desafiando la voluntad de Dios, y entonces, habiendo desobedecido, tenemos que pasar por muchas indignidades. ¿Para qué? Y bueno, para terminar, en definitiva, haciendo la voluntad de Dios de todas maneras. ¿Por qué? Porque no podemos frustrar los planes de Dios para su gloria. Dios siempre nos va a dirigir para que hagamos su voluntad y no nuestros caprichos. Así que esto es algo para meditar, ¿no es cierto? Cómo este hombre se metió en unos líos tremendos, cuando en realidad podría haber sido un instrumento efectivo y que conservaba toda su dignidad. Y sin embargo, miren cómo llegó al mismo lugar donde Dios lo había mandado. Dios vuelve a hablar en el capítulo 3 a Jonás, nos dice el versículo 1, después del silencio de Dios en el capítulo 2. Acá vamos a hacer un poco de reflexión en esto. ¿Merecía Jonás una segunda oportunidad? Realmente este hombre, cuando Dios lo vuelve a llamar acá,
¿Tenía algún mérito? ¿Valía la pena darle una segunda oportunidad para poder ir a predicar a Nínive? Hace unas décadas atrás la gente tal vez a esta pregunta hubiesen respondido que no, que el hombre tenía que ahora pagar las consecuencias de su desobediencia. Un poco extremista, ¿no es cierto? Pero muchos hubiesen dicho, bueno, el que la hace las paga. Hoy día, en cambio, la opinión se ha movido en otra dirección. Las ideas son de conciencia más solidaria, socialmente hablando, de una actitud más tolerante, y quizás la respuesta a esa pregunta sería un rotundo, pero por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no darle otra oportunidad a este hombre? Si a fin de cuentas cualquiera se equivoca, cualquier persona puede cometer un error. ¿Qué tiene de malo darle otra oportunidad a Jonás? Después de todo, si nosotros miramos el contexto, ¿acaso Dios no le había dado otra oportunidad a la gente de Nínive? ¿No le había dado una oportunidad más a los marineros en el capítulo 1? Entonces, si le da oportunidades a estos paganos, ¿por qué no darle otra oportunidad a este hombre que pertenecía al pueblo de Dios del Antiguo Testamento? La realidad de las cosas es que Jonás no merecía ni siquiera la primera oportunidad que vemos en el capítulo 1, verso 2, cuando Dios lo comisiona. En realidad nadie merece oportunidades de parte de Dios. Dios no está obligado moralmente a darnos oportunidades. Que Dios le haya dado a Jonás la primera oportunidad en el capítulo 1, versículo 2, de comisionarlo a pregonar contra Nínive, no se trataba de algo que este hombre merecía, sino que se trataba de un privilegio que le concedía la soberana gracia de Dios. Dios podría haber enviado a cualquier persona. Podría haber trabajado con uno de los marinos y mandarlo a Nínive a predicar. Podría haber transformado la vida de un ninivita y comisionar al mismo individuo, habitante de Nínive, para que sea un predicador local a su gente. Pero no, Dios levanta a uno del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y lo comisiona para ser un predicador. Pero no porque realmente Jonás valía la pena, o porque había méritos en Jonás, o porque este hombre merecía ser enviado. No, este hombre fue escogido por Dios y tuvo el privilegio de ser enviado a predicar en el nombre del Señor. Y de la misma manera, entonces, esta segunda chance no era porque merecía otra oportunidad, sino porque en definitiva, tratar de vindicarse del lío que había hecho, sino que era un privilegio de la pura gracia de Dios para su vida. Ninguna persona merece absolutamente nada. Tú no lo mereces. Yo no lo merezco. Que yo merezca algo implica que Dios tiene una deuda con nosotros, a lo menos moral. Pero en realidad en las Escrituras el asunto es al revés. Somos nosotros los que tenemos una deuda que es imposible de saldar delante de Dios. Es por eso que nos dicen los evangelios que el Señor envió a Jesucristo para dar su vida en la cruz del Calvario, justamente para ofrecernos esta oportunidad de la gracia de Dios para ser rescatados. Así que no se trata de que yo valgo la pena o merezco que Dios me salve. No, Señor, ninguno de nosotros merecemos ser salvados. Simplemente somos objetos de la gracia, el amor, la ternura de Dios que vino para darnos la salvación y la vida eterna. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, por ejemplo, en el capítulo 5, verso 8, dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que», y esta frase es importante, «siendo pecadores, Cristo murió por nosotros». El apóstol Pablo en ningún momento insinúa que había algo de valor en nosotros que obligó a Dios a actuar. Dice, siendo nosotros pecadores, todavía Dios ejercitó amor. No amor que merecemos, sino simplemente expresó el carácter natural de Dios. Y es por eso que Jesucristo dio la vida en la cruz del Calvario para otorgarnos perfecta y bendita salvación. Yo no sé en qué momento se nos ocurre que tenemos derecho ante Dios de una primera y segunda oportunidad. En realidad en las Escrituras no se enseña semejante cosa.
Jonás fue comisionado, capítulo 1. Jonás fue rescatado, capítulo 2. Y ahora tenemos a Jonás reconsagrado en el capítulo 3. No porque Dios le daba una oportunidad por los méritos de Jonás, sino porque Dios es un Dios de gracia hacia criaturas que no merecen absolutamente nada de Él. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros hoy en la sociedad en la que estamos viviendo. Hay mucha gente dentro de la iglesia que se expresan en términos de derechos propios. Por ejemplo, hay gente que dice, yo tengo el derecho de ser un predicador. Yo tengo el derecho de enseñar la Biblia. Yo tengo el derecho de ser un pastor o una pastora. O tengo el derecho de ser un apóstol o apóstola, le dicen ahora, profeta o profetisa. Tengo el derecho de tener toda la plata que tienen los paganos y cosas por el estilo. Cuando nos expresamos en esos términos estamos mostrando huecos en nuestra teología. No estamos entendiendo correctamente cuál es nuestra identidad delante de Dios y en qué posición estamos desde el punto de vista forense. Muy bien, entonces Dios nos da la oportunidad, pero no porque la merecemos, sino porque Dios simplemente nos la regala la oportunidad, por su pura gracia. Otra cosa importante que sobresale en todo esto es que Dios jamás está a disposición o al servicio de nosotros, sino que nosotros estamos al servicio de Dios. Esto es muy importante porque cuando nosotros miramos todo el libro de Jonás, todos los protagonistas que están incluidos acá, ya sea los marineros, ya sea la tormenta, es decir, cosas, inanimadas, los insectos, el gran pez, la gente de Nínive, Jonás mismo, todo lo que le da forma a esta narrativa, todo está al servicio de los propósitos de Dios y no de la otra manera. Hoy muchas veces la gente se mueve hacia la idea de que Dios se trata de una especie de almacenero que está detrás del mostrador, esperando que nosotros lleguemos a golpear la puerta y que Dios esté allí para proveer, ¿no es cierto?, para servirnos a nosotros. Hacemos de Dios una especie de lacayo, pero esa no es la manera de ver a Dios. Eso pone de manifiesto la soberbia del hombre que quiere manipular a Dios, que quiere traer a Dios a un plano de servicio a favor de nosotros. Esa era la manera que tenían de pensar los judíos. Ellos adoraban a Dios, pero lo que querían era hacer de Dios un subsirviente de ellos. Los mismos paganos, cuando servían a sus dioses, que no son dioses, cuando ofrecían abluciones y ofrendas y cosas por el estilo, lo que querían era que los dioses que no son, les den algún tipo de beneficio o servicio a ellos, los adoradores. Muchas veces hoy en la iglesia lo que hacemos es ir a darle culto a Dios, orar a Dios, servir a Dios, pero ¿para qué? Para sacar algún beneficio. Un beneficio de tipo egoísta, que Dios termine siendo uno que nos sirve a nosotros. Eso no es servicio a Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos dejó la oración modelo, parte de la oración dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jamás el Señor insinuó que Dios haga la voluntad de las personas que adoran a Dios. Es siempre al revés. Bueno, fenómeno. Dios entonces le concede otra oportunidad a Jonás, no merecida, sino como un acto de gracia, y le dice entonces en el verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella, escuchen, el mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré. Y noten ustedes que se trata del mismo mensaje, la misma palabra, del capítulo 1, versículo 2. Ahora, acá podemos sacar un par de cositas que quiero que nos queden como reflexión. La primera cosa, basados en el versículo 2, es que la palabra que Dios, la palabra que se debe predicar, es la palabra de Dios.
lo que Dios quiere comunicar, no lo que Jonás quiere comunicar. Repito, dice el mensaje, lo va a mandar a pregonar, pero el mensaje que yo te diga. No se trata del mensaje que Jonás quiera, o el mensaje que entretenga a la audiencia. Tampoco se trata del mensaje que la gente de Nínive quisiera escuchar. Yo estoy seguro que, esta gente, ¿no es cierto?, cuando escucha el mensaje, no habrá sido placentero la noticia de que le quedan apenas 40 días de vida. A nadie le gustaría escuchar semejante cosa. ¿Quién espera un mensaje así? Es decir, Nínive termina, está en el último mes de existencia, y lo que ellos hubiesen querido es que venga alguien a predicarle. No, señores, ustedes en lugar de tener 40 días de vida van a tener una larga vida. Van a seguir prosperando. Van a estar mejor que ahora. Alguien que les diga, ustedes pueden seguir en ese camino de maldad y de rapiña, como había reconocido a fin de cuentas el rey de Nínive. Nos dice ahí en el versículo 8, que hace el llamamiento de que se convierta cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esa era la manera de conducirse de esta gente. Y más bien hubiesen querido escuchar a alguien que le diga, sigan así, van para adelante, de esa manera vamos a progresar. Ese es el mensaje que a lo mejor hubiesen querido escuchar, no el mensaje de destrucción, el mensaje fatídico que les predicaba este hombre. Cuando nosotros vamos al apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, Pablo está escribiendo a una iglesia que ya está siendo invadida en el primer siglo con maestros y predicadores que no estaban bien orientados y estaban mal orientando al cuerpo de Cristo. Y Pablo ya le había dicho que toda la escritura es útil para poder orientar al creyente a fin de que el hombre esté perfectamente preparado para obrar bien. Y entonces Pablo le insta a Timoteo y le dice, mira, te encarezco delante de Dios, ¿no es cierto?, que prediques. No pares de predicar. Y entonces Pablo le va a decir que lo que tiene que predicar Timoteo es la palabra de Dios. Dice, predica la palabra. Versículo 2, que prediques la palabra. No es que predique lo que a Timoteo se le dé la gana. No se trata de filosofías humanas. Ni siquiera se trata de las opiniones del apóstol Pablo. Pablo recibió el Evangelio de parte del Señor. Pablo se lo transmitió a Timoteo fielmente como se lo dio el Señor, y ahora le está diciendo a Timoteo, tú sigue esa consigna, predica la palabra. En segundo lugar, le dice que predique en forma constante. Dice, en tiempo y fuera de tiempo, que no pare. Tenemos que predicar el mensaje del Señor. Luego le dice que predique con reprensión y exhortación. Eso lo vemos más adelante. En el versículo 2 dice, redarguye, reprende, exhorta. Hay mucha gente hoy que se levanta diciendo que no debemos juzgar. Tenemos esta mentalidad de que no debemos ofender los sentimientos de la gente. Pero eso no es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, predica la palabra de Dios y reprende, exhorta, redarguye. ¿Eso qué quiere decir? Hay que juzgar lo que está mal. Hay que juzgar a los maestros que están equivocados. Hay que juzgar las doctrinas que están equivocadas. Hay que juzgar las conductas que están equivocadas. Y eso amerita juicio. Pero hoy, mucha gente que, otra vez, sus sentimientos son heridos, dicen, no debemos juzgar. Bueno, pero eso no es lo que nos dicen las Escrituras. Tenemos que juzgar. Y luego dice que tenemos que tener una actitud de paciencia y doctrina. Cosas que hoy, desafortunadamente, son escasas en la Iglesia de Cristo en el siglo XXI. No hay doctrina. La doctrina adormece, aburre, la gente no quiere eso, les parece que es demasiado pesado.
quieren un mensaje más positivo, un mensaje que no haga tanto énfasis en el dolor y la miseria del pecado, sino que sean mensajes motivacionales, que nos hablen de cosas positivas, de un futuro mejor y cosas por el estilo. ¿Por qué Pablo le decía esto? Bueno, nos dice al final que en el versículo 3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Así que, a ver, está hablando de personas que ya no tienen el deseo de sentarse a escuchar una exposición bíblica. Gente que no está predispuesta a escuchar qué es lo que Dios tiene que decir. Estamos en un tiempo, como en los tiempos quizás de Nínive, en que la gente quería escuchar algo positivo, que todo es color de rosas. Y entonces Pablo no solamente dice que la gente tendrá el deseo de escuchar mensajes hermosos, sino que inclusive en un mercado de demanda se van a levantar maestros que van a predicar y satisfacer esa necesidad de la gente. O sea, no se van a preocupar en predicar la palabra de Dios, que redarguye, que corrige, que orienta, que me equipa como corresponde, sino que van a predicar, debido a las demandas de la sociedad, un mensaje positivo. Bueno, acá nosotros cuando vamos otra vez al libro de Jonás, encontramos entonces que Dios le dice a este hombre, tú vas a predicar no lo que quizás la sociedad quiera escuchar, tú vas a predicar lo que yo te diga. La segunda cosa que notamos es que la palabra de Dios no cambia. Cuando Dios le habló a Jonás en el capítulo 1, verso 2, lo mismo le dice en el capítulo 3, versículo 2. La palabra de Dios no es una construcción social sujeta a los caprichos, las interpretaciones, las demandas y las necesidades de una cultura cambiante. La palabra de Dios no es un instrumento en las manos de mentes caprichosas que la usan para su propio beneficio. La palabra de Dios es lo que Dios quiere comunicarnos. Y puede ser que lo que Dios tenga que decirnos no nos agrade. El hecho de que Dios le diga a este pueblo, ustedes en 40 días van a perecer, no es un mensaje agradable. Es para ponerse a temblar. Y sin embargo, muchas veces, hoy lo que tratamos es de aguar esa palabra de Dios para no hacerla tan severa. Bueno, al fin vemos algo positivo en Jonás. En el verso 3, por ejemplo, nos dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, y escuchen, dice, conforme a la palabra de Jehová. Ahora yo me pregunto una cosa acá, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando Dios nos dice a nosotros, levántate y ve, y nos manda a hacer algo a través de su palabra, ¿hacemos conforme a la palabra de Dios? Como hizo Jonás. Dice que hizo, se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hoy Dios nos llama a nosotros a levantarnos y hacer algo. Levantarnos e ir a predicarle a alguien. Levantarnos y actuar de cierta manera. Y nosotros ahora, sentados, ¿nos levantamos para hacer conforme a la palabra de Dios? Bueno, eso es algo que tenemos que considerar. Muy bien, en el verso 4, entonces corriendo un poquito, Jonás comienza la predicación. Dice entonces Jonás entró por la ciudad, dice camino de un día, y predicaba. Y entonces decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Lo que llama poderosamente la atención es que en ningún momento Jonás se ocupó y se preocupó por llamar a la gente al arrepentimiento. El que hace este trabajo, irónicamente, es el rey de Nínive, un pagano. A ver, el que tenía que predicar y llamar a la gente de regreso a Dios era Jonás, el mensajero de Dios. Pero usted no encuentra en el pasaje bíblico a Jonás entusiasmado, diciendo, miren, en 40 días viene la destrucción, por favor arrepiéntanse, busquen la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse, por lo tanto vayan a buscarlo, pidan el perdón. En términos evangelísticos diríamos, tírense a los pies de la cruz para obtener la salvación. Pero en ningún momento vemos a Jonás preocupado por el arrepentimiento de esta gente. Fue un pagano el que hizo ese trabajo.
Nos dice, por ejemplo, el verso 6 y 7, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y escuchen, dice, e hizo proclamar. No es Jonás el que proclama, el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive. Luego tenemos otra vez en el versículo 8 dice, conviértase cada uno de su mal camino. En el versículo 5 también dice, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Qué cosa más triste, ¿no es cierto? Que el hombre que tendría que haber llamado al arrepentimiento, lo único que hace es predicar un mensaje apocalíptico. Y sí, tenía que predicar eso, que venía el juicio de Dios. Pero debido al inminente juicio de Dios, lo que tenía que hacer es llamar a las personas a buscar la compasión de Dios. El mensaje de Jonás fue un mensaje devastador, insensible, no ofreció ningún tipo de esperanza, no mostró ningún tipo de simpatía o pesar por la inminente destrucción de una sociedad entera, desde el chico al más grande, mujeres y ancianos. Jonás predicaba destrucción sin amor por las almas. ¿Qué cosa más triste que es esto? El mensajero de Dios que está predicando y representando a un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios compasivo, como él declara en el capítulo 4, verso 2. Ese hombre que debía mostrar a ese Dios estaba escondiendo a Dios detrás de un mensaje de destrucción sin ningún tipo de esperanza para esta gente. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, encontramos que cada vez que Dios enviaba a sus siervos a predicar en el Antiguo y Nuevo Testamento, ciertamente hablaban de destrucción, hablan de juicio. La Biblia es clara en esto, viene el juicio de Dios. Pero se hablaba de este fenómeno escatológico, de este fenómeno del juicio de Dios, para ver si se mueve a la gente al arrepentimiento, de buscar la compasión de Dios. Hoy cuando hablamos de que viene juicio a este mundo, no es para espantar a la gente, sino para moverlos hacia Dios, a que vengan a buscar al Señor Jesucristo y aceptar su regalo precioso de salvación y esperanza. Lamentablemente, Jonás no mostró ningún tipo de entusiasmo por la posibilidad de que la gente de Nínive se arrepintiera. Todo lo contrario, parece que estaba ansioso por ver la destrucción de todos ellos bajo la ira, el juicio de Dios. Yo he escuchado muchas veces a predicadores y maestros, aún simples creyentes, que muchas veces levantan la voz y levantan sus manos amenazantes, levantando injurias contra la sociedad impenitente, hablando del juicio de Dios y esperando que todos estos pecadores se vayan de cabeza al infierno para vindicar al fin de cuentas la justicia y la rectitud santa de los cristianos. Pero eso no es el mensaje del Evangelio, eso no es una buena noticia. La buena noticia es que, estando el mundo condenado, hay una puerta abierta para la salvación. Hay una puerta de escape que se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la puerta, y que por mí entrará y saldrá, y hallará pastos, es decir, será bendecido. Bueno, acá entonces, sin embargo, a pesar de todo este cuadro negro, va a suceder algo totalmente inesperado. Algo que realmente lo saca a uno de enfoque. Y es que, a pesar del mensaje de Jonás, lo que va a suceder es que uno de los episodios más extraordinarios de toda la historia antigua. Lo que va a suceder ahora es que toda una sociedad entera, desde el más chico hasta el más grande, todos se arrepintieron y se convirtieron al Señor. Esto es algo que no tiene precedente. No encontramos en la historia antigua un solo caso en que toda una ciudad entera, porque vemos grupos dentro de una ciudad, cierto sector demográfico, pero no, toda la ciudad entera, la capital del imperio de Asiria, todos, absolutamente todos, incluso hasta consagraron los animales, la ganadería, todos se convirtieron, todos se arrepintieron. No se registró jamás un fenómeno semejante como el que tenemos en el libro de Jonás. Y entonces tenemos los siguientes detalles. Por ejemplo, número 1, versículo 5, tenemos una conversión de carácter masivo. Dice allí, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno
y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y lo que dice el texto es que ellos creyeron a Dios, no que creyeron a Jonás. Noten el enfoque, ellos creyeron lo que Dios les estaba diciendo. Hoy a veces, desgraciadamente, terminamos creyendo más las palabras de los hombres que las palabras de Dios. Se levanta cualquier parlante y dice cualquier cosa, y allá vamos todos corriendo detrás de las palabras de un hombre. Pero lo que tenemos que hacer es creer no al hombre, sino que tenemos que creer a Dios. Dios lo que hace es enviar a los mensajeros para que creamos en su palabra, no la del mensajero en sí o las opiniones del predicador, sino lo que el Señor manda decir en su santa palabra. Los remito nuevamente a lo que Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, pero la palabra de Dios que transforma. La segunda cosa, tenemos una conversión de tipo piramidal. Dice en el versículo 6, por ejemplo, que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Y luego este hombre hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, etcétera, etcétera. Acá notamos entonces que, todo el mensaje de conversión comienza desde la cabeza del Estado. No empieza de abajo, empieza de arriba. Por eso digo, una descendencia de tipo piramidal. Es decir, lo que llamaríamos, el poder ejecutivo, dando el ejemplo, siendo punta de lanza, dando ellos el primer paso de fe. Es el gobernante. Y luego, por supuesto, toda persona, ¿no es cierto?, que está en autoridad, los que son concejales y personas en sí, que eran los grandes de la nación, todos ellos comenzaron entonces a dar el ejemplo a las fases inferiores de la sociedad para que todos hagan o imiten lo mismo. La segunda cosa es que estas personas usan su autoridad para decretar al resto de la sociedad el arrepentimiento. Verso 7 dice: e hizo proclamar y anunciar al resto de Nínive qué es lo que se tenía que hacer. Entonces vemos la gente que está en el poder, luego se utiliza la autoridad para decretar, ¿no es cierto?, lo que se debía hacer, y luego toda la base social, es decir, todo el resto de la sociedad, dirigidos por el ejemplo y la autoridad de las personas arriba, entonces dan el paso de fe y se arrepienten de sus faltas. Así que se utiliza la autoridad para preservar al pueblo, para orientar al pueblo, no al revés. Hoy las autoridades siguen los caprichos del pueblo. Hoy es al revés, la pirámide está dada vuelta. Nosotros encontramos que es el pueblo el que dicta hacia dónde nos movemos espiritualmente hablando. Hoy tenemos grandes movimientos sociales que lo que hacen es promover y proclamar el pecado. Y entonces lo que se hace es forzar a las autoridades para que acepten los caprichos de una sociedad caída. Y las autoridades entonces, para contentar a la audiencia, a los votantes, al electorado, lo que hacen entonces es proclamar y de alguna manera legislar el pecado, cosas que son incorrectas. Y en lugar de dar el ejemplo de integridad moral, espiritual, lo que encontramos es la corrupción en la punta de la pirámide, y que es influenciada, por supuesto, desde la base. Acá encontramos entonces a un hombre que utiliza la autoridad y da el ejemplo, y lo que hace es dirigir a la sociedad en el mejor camino, que es el camino del arrepentimiento. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo 13, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Y por qué? Dice, bueno, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y luego en el verso 4 dice que es la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Así que Pablo recomienda entonces que las autoridades consideren que si son autoridades porque Dios las puso. Y entonces la autoridad tiene que hacer una administración correcta. Y la base social lo que tiene que hacer es someterse a la regencia de esa autoridad.
Lógicamente, como vemos nosotros en nuestro continente, muchas veces la autoridad es corrupta y orienta mal a la gente porque la idiosincrasia de la sociedad está torcida. Acá lo que vemos entonces, hay una estructura de orden y se someten a la autoridad del rey y los que están en el poder. Una conversión masiva, una conversión de tipo piramidal. Número 3, una conversión sincera. Porque dice en el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Hay mucha gente que se convierte de ciertas cosas, ¿no? De ciertas conductas. La sociedad se convierte, la sociedad cambia, evoluciona. Pero, a ver, muchas veces la sociedad cambia y se convierte de una manera de ser a otra, pero no abandonan los malos hábitos. Vamos cambiando, pero vamos cambiando no para bien, sino para mal. Incluso a veces la iglesia está cambiando, pero no cambiando para bien, sino cambiando para mal. En lugar de abandonar los malos hábitos, lo que hacemos es introducir nuevos hábitos. Somos inteligentes para idear nuevas maneras de pecar, de desafiar la soberanía de Dios. Por otro lado, hay gente que corre a la presencia de Dios por miedo, ¿no es cierto? Viene alguien y nos dice, bueno, miren, ¿saben qué? Nos quedan 40 días de vida, y entonces la gente espantada sale corriendo a los templos a buscar y a implorar, Señor, ayúdanos, y entonces lo que vamos es a buscar a Dios, pero para usar a Dios como un amuleto de protección. No para que Dios nos transforme, para que Dios nos cambie. Ahora que estamos en medio de esta crisis, probablemente cuando pasemos esto vamos a ver a mucha gente que sale corriendo a los templos a implorar, ¿no es cierto?, a rezar o a orar y a buscar a Dios por un tiempo hasta que volvamos a cierta normalidad. Y después lo que vamos a hacer es volver otra vez a la vida de pecado. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque no son vidas transformadas, son vidas asustadas. Son vidas que entraron en pánico. Y entonces lo que hacen es buscar a Dios como una especie de protección, un fenómeno que raya más en lo supersticioso. Usamos a Dios como un amuleto. Y otra vez lo que estamos haciendo es haciendo a Dios nuestro siervo, para que nos sirva y calme nuestro miedo. Pero no estamos hablando de almas transformadas. Un alma transformada va a caminar diferente, va a seguir con Dios. ¿Qué actitudes muestran una conversión genuina? Bueno, número 1, el creer incondicionalmente la palabra de Dios. Verso 5 dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron las palabras de Dios. Sí, la primera actitud que vemos en una persona que realmente fue transformada es que va a creer en la palabra de Dios sin cuestionamientos, en una forma incondicional. Hoy día, cuando hablamos de la palabra de Dios, las personas dicen, no, pero Dios es un extremista, pero qué barbaridad, ese es un mensaje muy severo. Hablar de que todo el mundo es pecador y se va a ir al infierno, pero eso es una cosa tremenda. Tenemos que bajar un cambio, tenemos que aflojar un poco la sintonía. Otros tal vez dicen, yo no creo absolutamente nada, no va a suceder nada, sigamos para adelante. Si estableciésemos en el caso de Nínive, no va a suceder que 40 días ni que 8 cuartos, sigamos para adelante, vivamos en el camino malo, sigamos con la rapiña, que por cierto es lo que sucede en la sociedad contemporánea. O si no, Dios es un mito, la palabra de Dios es un invento de hombres que se sentaron a escribir cada uno sus ideas acerca de cosas espirituales. Esta gente lo primero que hizo es tomar en cuenta la palabra de Dios, la tomaron en serio, no era un juego, no era un mito, el asunto era para ponerse las pilas. La segunda cosa que encontramos en la actitud de una genuina conversión es la vergüenza por el pecado. Es decir, la ofensa que propinamos a Dios y a su integridad y santidad. Dice el verso 5 que se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué lindo, porque dice desde el mayor al menor. Hay otra vez una secuencia, ¿no es cierto?, donde los mayores fueron ejemplo al resto de la gente. Todo esto comenzó con los que gobiernan. Dice el verso 7, el rey y sus grandes. Luego tal vez empezaron los ancianos, la gente que tenía cierta autoridad, cierta reputación. Probablemente después pasaron por los padres de familia,
Así que todos los grandes, los mayores, los que tenían autoridad, los padres de familia, comenzaron y empezaron a dar el ejemplo en los que estaban debajo de ellos. Un ejemplo de retorno a Dios. Tomaron la iniciativa de reconocer las cosas por su nombre. En el versículo 6 el rey dice: se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas en señal de vergüenza, de humillación, de reconocimiento, de penitencia. Hoy la gente actual, cuando escuchan el mensaje del juicio y de salvación, en lugar de avergonzarse de sus pecados, lo que hacen es burlarse y salir a pecar más para, en fin, dársela en las narices a Dios. Y lo que hacemos es acumular ofensa contra Dios. Bueno, una conversión genuina manifiesta vergüenza por el pecado. La tercera cosa es implorar la salvación de Dios. Esa es otra de las actitudes. En el versículo 8 dice: cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Clamen a Dios. Noten ustedes cómo el rey da las instrucciones de cómo proceder. Tenemos que ir de retorno a Dios y tirarnos a sus pies e implorar su perdón. Rogar a Dios que se compadezca de nosotros. Implorar, ¿por qué? Si ya estamos bajo el dictamen. Implorar cuando Dios nos está diciendo: te quedan 40 días. Bueno, tenemos que implorar porque nos dice el capítulo 4:2 que en definitiva Dios es un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse, de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Por eso tenemos que buscar a Dios con imploración. Este hombre nos dice en el versículo 9, noten ustedes que otra vez va a buscar a Dios por si por casualidad Dios se digna, no que demanda a Dios que le dé el perdón, sino de tirarse a la misericordia de Dios. Dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esa es la actitud de un hombre que tiene convicciones correctas en cuanto a las cosas de Dios. Y por último tenemos que tener un cambio de actitud moral, un cambio de actitud espiritual, un cambio total. Dice el verso 8: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. No podemos venir a la iglesia o a los pies de Cristo, o vivir en Nínive, siguiendo el camino del error, seguir en pecado. Si una persona dice ser cristiano pero sigue viviendo en pecado, no es cristiano, no es transformado. A lo mejor viene porque tiene miedo. Pero no se trata de una vida transformada, una vida regenerada, como vemos en el caso de los ninivitas, que ellos se transformaron. Y cuidado, esto no es transferible, porque esta gente se convirtió, buscó a Dios, pero si miramos la historia, encontramos que las generaciones de los ninivitas después, al fin de cuentas, fueron condenados. Solamente esta gente se salvó. El resto no, terminó en juicio todo el imperio de Asiria. Así que no podemos transferir la salvación a las otras personas. Eso es un asunto personal de cada uno de nosotros delante del Señor. Y todo esto se hace no para torcer, a fin de cuentas, el brazo de Dios a nuestro favor. No se hace esto para demandar a Dios que actúe favorablemente a nosotros. No se hace esto para imponer obligaciones morales a Dios. Se hace por si acaso la gracia de Dios se place en salvarnos de un juicio que merecemos. Porque la salvación tampoco es algo merecido, sino algo ofrecido gratuitamente a pecadores. La resurrección de Cristo pone de manifiesto el poder de Dios, cómo Dios le dio una derrota total al imperio de la muerte. Y cuando Jesucristo se levantó de los muertos, nos da la esperanza de que nosotros, poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, seremos un día resucitados con Él. Ya hemos sido resucitados de la muerte espiritual en Cristo Jesús. La historia de la resurrección no es simplemente un hecho histórico, lo es, pero el propósito es de darnos la esperanza a nosotros que, estando muertos, metidos en sepulcros espirituales, Dios, mediante nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, un día nos va a resucitar a nosotros también,
mediante el poder de Dios. Lo que vemos en Nínive prácticamente es una nación, una ciudad que estaban muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados, y en medio de esa ruina total, viene Jonás y predica, y entonces comienza una revolución, y lo que hace Dios es prácticamente resucitar a gente que ya está condenada, que está muerta, no tienen más futuro. Y de en medio de ese mensaje cataclísmico, Dios les da la salvación. Y toda esta gente se arrepintió, y nos dice el texto que entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Si nosotros aceptamos la salvación gratuita que nos ofrece Dios ahora, no a través de Jonás, sino a través de la persona del Señor Jesucristo. El Cristo que en el Viernes Santo lo recordamos dando su vida en la cruz. Si nosotros ponemos atención a ese mensaje precioso, donde Dios nos llama al arrepentimiento, porque merecemos el juicio y vamos a sufrir las consecuencias del juicio. Pero Dios ahora está mandando a los mensajeros, está mandando el Evangelio, la palabra de Dios, está moviendo al Espíritu Santo para hablarnos al corazón. Y ciertamente nos dice que va a haber juicio, pero nos dice que va a haber juicio para llamarnos a que corramos desesperadamente y nos echemos a los pies de esa bendita cruz y aceptemos el regalo precioso de la salvación. Y que entonces Dios, del polvo de la muerte, del pecado, nos pueda hacer resucitar con Cristo para vida eterna. Ese es el mensaje de la resurrección. Nínive, en un sentido, fue resucitada de los escombros de la ruina. Y ciertamente ellos vieron la gloria de Dios en esa salvación. Y nosotros hoy podemos experimentar la gloria de esa salvación si venimos a los pies del bendito Salvador Jesucristo, que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Qué hermosa lección nos deja esta historia y qué hermoso mensaje nos deja la palabra de Dios, que no cambia. Es el mismo mensaje que se predicó ayer, es el mensaje que se predica hoy y se debe predicar mañana hasta que el Señor Jesucristo levante su iglesia y nos lleve a su divina presencia. Ojalá, si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador, que este mensaje lo haga pensar. Y como dice entonces acá el texto bíblico, en el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron. Y Dios hoy sigue mirando a ver qué es lo que hacemos. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer después de haber escuchado este mensaje? Si tienes el deseo de aceptar a Cristo como Salvador, cierra tus ojos y órale al Señor y dile, perdóname, te acepto como Salvador y Señor de mi vida. Y la palabra de Dios dice que Dios, cuando hacemos esa confesión simple de reconocimiento que necesito como pecador, que Dios me salve y me perdone, Dios me otorga esa salvación, Dios me otorga ese perdón y me regala, como si eso ya no fuese suficiente, la bendita vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por esta hermosa historia, que en principio parece una historia trágica, pero el desenlace fue la salvación de los ninivitas, a lo menos esta generación. Hoy vivimos en una gran ciudad, en una sociedad humana que corre mal, que anda por malos caminos, que tiene rapiñas en sus manos. Y Señor, tú estás enviando todavía el pregón de que viene el juicio de Dios. Pero sin embargo, Señor, el mensaje del Evangelio, un mensaje de esperanza, repica en los rincones del tiempo y se hace escuchar en el llamado reverente y tierno de Dios, que nos atrae a la cruz de Cristo, donde el bendito Hijo de Dios dio su vida para pagar la deuda, para saldar, Señor, la deuda tan alta e infinitamente alta que tenemos contigo. Ofrécenos, Señor, gratuitamente esa salvación. Ofrécela a aquellos que todavía no te conocen. Gracias, Señor. Gracias por la resurrección de nuestras almas. Y gracias por la resurrección que harás de nuestros cuerpos a la hora y minuto que tú dispongas. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.